Bien, vamos a hacer un para recordar de todas las ideas y conceptos que hemos visto en las clases anteriores. ¿Ya? Dayana, Allison, Ricardo, ¿qué pasó con sus cámaras? Chicos, ¿qué pasó con sus cámaras? Allison, Sí, estoy aprendo. a ver, ya está Ricardo, Allison, mi cámara no funciona. Y entonces yo voy a prender la cama. Ya, listo. Bueno, empecemos con la lectura del día de hoy. Como lo dije al inicio, solamente son ideas. Lo que vamos a ver en esta página, la siguiente clase, perdón, la siguiente página ya empezamos con el nuevo tema, ¿sí? Leamos, por favor, Ricardo. Apague la cámara para que pueda acercarse, o si es que puede leer ahí. El suelo es un componente esencial de los ecosistemas porque de él dependen las plantas, que abastecen de alimentos en las redes tróficas y su microfauna. La minería, la explotación petrolera y la urbanización causan varias consecuencias sobre los suelos, afectan su relieve y lo alteran nocivamente. Las principales actividades que contaminan los suelos en las diversas regiones del país son derrames de hidrocarburos, minería, uso de agroquímicos y la mala eliminación o ausencia de tratamiento de la basura. Para afrontar estas situaciones se deben tomar medidas de prevención, control, mitigación y remediación de suelos. El endemismo indica que la distribución de una especie o taxón corresponde a una determinada y exclusiva zona geográfica. Es decir, que una especie endémica solamente se encuentra en un lugar. El endemismo es el resultado del aislamiento geográfico y la evolución. Las especies introducidas son aquellas que se encuentran en un área de la cual no son originarias, debido a actividades humanas voluntarias o accidentales. La competencia entre especies endémicas e introducidas se considera una competencia interespecífica, dos o más organismos que tratan de obtener un mismo recurso. Ya, listo, gracias, chicas. Esas son las ideas prácticamente que nosotros vimos en las clases anteriores con respecto a la minería, la explotación petrolera, la urbanización, vimos el endemismo, vimos la competencia, vimos especies introducidas con respecto al suelo y vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a dejar para después, ¿ya? Vamos a continuar con nuestro tema. El agua como patrimonio, usarla con cuidado. Lea, Alison, por favor. En el Ecuador tenemos una diversidad de fuentes de agua como lagos, lagunas, ríos y vertientes que nos proveen de agua dulce. Sin embargo, muchos de estos recursos hídricos pueden estar contaminados o no son aptos para el consumo humano. Muchos pueblos indígenas utilizaron conceptos básicos de ingeniería para conservar las fuentes de agua, aprovechando la inclinación de los suelos para riego, la siembra en terrazas, la construcción de diques, resorbios, pozos y muros de piedra. Hoy en día el agua sigue siendo un recurso que debe protegerse, motivo por el que todas las comunidades deben contar con personal especializado en el cuidado de la calidad de las fuentes de agua,
para preservar la salud de la población y este recurso para el presente y el futuro. Los gobiernos locales deben generar las políticas para la protección de las fuentes de agua. Ya, bien, gracias, Alison. Entonces, a raíz de esta lectura y para no detenernos, ustedes en sus casas van a releer y van a responder estas preguntas de aquí. ¿Sí? He estado revisando algunas tareas de ustedes y repito, ya perdí la ocasión que voy diciéndoles con respecto a las tareas. Sí, faltan algunas tareas y más las que yo les envié a hacer a mano en sus cuadernos. Sí, no sé qué está pasando, no me han comentado nada, chicos. Yo les pregunto y no me responden, ¿sí? A ver, las nieves eternas. Vamos a continuar con esta lectura de aquí. Dayana, lea por favor las nieves eternas. Mande, profe. Lea la lectura de las nieves eternas. Ya. Las nieves eternas blancas, plumilla de nieves cayó y el frío la solidificó. El sol la tocó una mañana y rodó hasta un arroyuelo. Se escurrió por una estalatita y cayó en una caverna. El deseo de salir se apoderó de ella. Encontró un hilo de agua que se convirtió en arroyuelo. Se hundió y corrió antes de darse cuenta que se encontró bajo sol ni árboles, ni colinas, ni montañas. Por todas partes una lámina esmeralda se extendió, mientras se adormeció sobre las ondas la sombra de una golondrina. Interceptó el sol hasta le dijo: mi tumba va a ser la mar, va a ser el mar si no dejas que bebiéndote me refresque la gota. Le contestó: tu, tu, tu petición es absurdo. El ave insistió hasta que agua agotado se sumergió en las olas. El sol derramaba la ardiente irradiación y la gotita se transforma en vapor que subía. Una corriente de viento la arrastró hasta que oyó como las plantas decían: nubes, danos de ver. Nuestras raíces no se encuentran húmedas en la tierra, y las nubes se condensaron en gotas más. La gota dijo: es mucho más hermosa erar por el cielo que convertirse en fango. Pero cuando más embelesada estaba, un viento le arrastrado hasta la nevada de cima de una montaña, y antes de darse cuenta se encontró convertida en una leve pluma de nieve que decidió y se los edificó. Estaba en el punto de partida y oyó: aquí retorna una elegida, no despilfarro una sola molécula. Digna es de ocupar este lugar como símbolo de belleza,
permanecernos inaccesibles en el tiempo. La prisionera se volvió hacia el sol y le dijo: Isol, y devuélveme la libertad. Pero el sol, que no tenía ahí fuerzas ni calor, contestó: nada, puedo encontrar las nieves eternas, mis rayos no lo fundirán jamás. Ya, profe. Listo, Dayana, muchas gracias por su lectura, ¿ya? Asimismo, para que ustedes tengan una comprensión lectora, igualmente van a responder estas preguntas. Verán que esto es en base al texto. Todo lo que estamos leyendo en este momento, o más bien las preguntas que nosotros tenemos que responder, es en base al texto, para que ustedes no tengan que estarse yendo a internet o a consultar aparte, ¿sí? Con el material de trabajo estamos trabajando para que no me digan después o no me escriban en la plataforma que, profe, de dónde saco la información para responder las preguntas, cuando ustedes han visto que claramente lo que nosotros socializamos es sobre los textos que vemos en clase mismo, ¿ya? Eso lo pueden hacer en Word, convertirlo en PDF o en un cuaderno y tomarle una foto. ¿Ya? Ahora tenemos otro tema, que es la distribución del agua en la Tierra homogénea, ¿sí? Como signo de interrogación, vamos a leer Huellas de la Ciencia. Alison, lea por favor, el agua se acaba gota a gota. Por un grifo que gotea se desperdician hasta 46 litros de agua por día. Esto es 4 litros menos que los 50 litros diarios que se requieren para suplir las necesidades de una persona según la recomendación de la ONU. Según el INC, en el Ecuador, solo 3 de cada 10 hogares tienen alguna práctica para ahorrar el consumo de agua. Esto quiere decir que los ecuatorianos pueden estar desperdiciando mucha agua, lo que tiene implicaciones para nuestros futuros. ¿Cómo utilizas el agua? ¿Hay suficiente cantidad de agua y de buena calidad donde tú vives? ¿Qué acciones podríamos tomar en nuestras casas para reducir el consumo de agua? Ya, profe. Listo, gracias, Alison. De nada, profe. Ya. Vamos a continuar, chicos. Tenemos algunas páginas que socializar. Ya, ahora sí vamos con el tema importante de la clase, que sería la hidrosfera. A ver, ¿quién no ha leído todavía? Daniela, lea por favor. La hidrosfera. Este término describe el conjunto de todo el agua del planeta, la cual se encuentra en 3 estados: sólido, gaseoso y líquido. Este incluye los cascos polares, lagos, mares, ríos, nubes, nevados, océanos, estanques, nivea, etc. La litosfera y la atmósfera forman un sistema interconectado llamado biosfera, en el cual se manifiesta la vida de todos los habitantes del planeta Tierra. Estos 3 compuestos interactúan de manera tal que la contaminación atmosférica repercute en el agua del planeta, al igual que las sustancias contaminantes del suelo, que a la larga llega a la fuente del agua, que se conecta con las aguas subterráneas o directamente viaja sobre el suelo. El agua puede ser un factor de erosión del suelo y un determinante del clima de la atmósfera. Listo, gracias, Daniela. Bien, entonces nos indica que este término describe un conjunto de toda el agua del planeta. ¿Sí? Sabemos los estados, cuáles son: sólido, tenemos gaseoso y tenemos el líquido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La hidrosfera, la litosfera y la atmósfera
forman un sistema interconectado llamado biosfera, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de la biosfera? Ustedes van a decir. Que lo conforman la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, ¿sí? Eso en general. Entonces, estos componentes interactúan, ¿sí? Con respecto a las aguas del planeta, las sustancias, los contaminantes del suelo, etcétera, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos un conjunto, por ejemplo, de la biosfera, tenemos el aire, la tierra y el agua, ¿sí? Esos tres componentes de ahí. Por ejemplo, aquí tenemos la distribución del agua en el planeta. Ya en el 97% lo tenemos en el océano, otros el 3%, aguas subterráneas el 22%, ¿sí? Pero, a ver, ¿a qué nos referimos? El agua como un todo, por ejemplo, del océano, 97%, otros 3%. Aguas subterráneas, que son otras, el 22%, y las capas de hielo glaciares 22% y otros 1%. Ríos menos de 4 decimos, por cierto, los lagos el 61%, atmósfera, humedad del suelo el 39%. ¿Ya? Tenemos el agua como un recurso natural, podríamos nombrar al agua como un recurso que es vital, ¿sí? Eso, más que un recurso natural, el agua es vida, ¿sí? Es el responsable de la vida en nuestro planeta, es fundamental tanto para los seres vivos como para los ecosistemas. El agua, ustedes saben que lo necesitamos para absolutamente todo, ¿sí? El mundo, tal como lo conocemos, no podría existir sin la presencia de este líquido. Tenemos la importancia del agua para la vida. Todas las investigaciones apuntan a que la vida en la Tierra se originó en el agua. Además, los organismos que hemos evolucionando hacia una forma de vida terrestre, seguimos dependiendo de que este líquido, desde nuestra concepción para nuestra vida diaria. El agua conforma más del 80% del cuerpo de casi todos los seres vivos y forma parte de las reacciones metabólicas que estos realizan, entre ellas la fotosíntesis en los vegetales. ¿Ya? El agua es el hábitat de un gran número de organismos en este estado larvario y o adulto. El agua es un medio imprescindible debido a 4 propiedades descritas a continuación. Está la transparencia, está elevado calor específico, solubilidad, está la cohesión también. Vamos a ver qué nos dice la transparencia. Al ser un líquido translúcido, permite el paso de los rayos solares que son esenciales para que las plantas realicen la fotosíntesis, ¿sí? Clase de primaria en este caso, con respecto a la fotosíntesis. ¿Cuál sería la segunda? Con el calor específico es la capacidad del agua de mantener su temperatura constante. Así el agua de ríos, de mares y lagos no experimentan cambios bruscos de temperatura que podrían afectar a los seres vivos. Tenemos la solubilidad. El agua es un solvente universal que permite que los nutrientes y algunos gases como el oxígeno y el dióxido de carbono estén disueltos en esta y a su vez disponibles para que los seres vivos los puedan utilizar, ¿sí? Con respecto a la cohesión, que es la capacidad de mantener sus moléculas fuertemente unidas, lo cual facilita a los insectos desplazarse sobre el agua para depositar sus huevos o que las aves puedan flotar para pescar, etc. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen de nuestro ecosistema, ¿sí? Del ciclo de vida también. Aquí nos indica que el agua dulce es necesaria para completar el ciclo de vida de los anfibios, ¿sí? Tenemos los huevos renacuajos, larva, renacuajos con extremidades inferiores, tenemos una rana joven y ya tenemos una rana adulta, ¿sí? Eso va a depender de los animales, por ejemplo, de agua dulce y de agua salada, ¿ya?
Por ejemplo, tenemos con respecto a la fuerza de cohesión, también es utilizada por el sistema vascular de las plantas para que el agua ascienda desde la raíz hacia todas las estructuras como las ramas y sus hojas por acción capilar. El xilema es el conducto por donde se transporta el agua y los minerales. ¿Listo? Entonces, vamos a quedar hasta aquí con estos temas, ¿sí? Leamos, por favor, en casita eh, las ideas y conceptos que están pendientes, ¿sí? Es solamente, por ejemplo, lo que nosotros ya hemos visto anteriormente, ¿sí? Sin embargo, es necesario que ustedes siempre vayan leyendo, repasando, memorizando y sobre todo sabiendo qué es lo que estamos viendo en el día a día con respecto a esta materia, ¿sí? Y como ya les dije, leer de manera consciente, reflexionando estas lecturas y respondiendo las preguntas. Vuelvo y repito, y para los estudiantes que no se han conectado, las preguntas que yo pongo en la plataforma que yo subo, todas esas preguntas son en base a las lecturas que nosotros vemos en clase. No es que yo he tomado lecturas aparte y solamente hemos socializado en clase y enviado otra cosa a casa. No, todo es de aquí, de la clase, incluso nosotros, miren que nosotros ya eh, socializamos las lecturas. Sin embargo, yo igual les vuelvo a colocar la página de donde deben leer para que ustedes puedan reflexionar y responder las preguntas, ¿sí? A ver, me parece que de esta página sí les puse, de la página 85, por ejemplo, no, ¿sí? Eso ustedes tienen que leer y hacer, ¿sí? Pero sí les puse las preguntas de la página 86, me parece que sí. Igualmente, todo es del libro, nada sacado aparte. Así que eso, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo está claro? No, Miss, no hay ninguna No, pregunta. Miss. Ya, gracias Daniela por responder. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Todo está claro? ¿Todo está No, Miss. entendido? Sí, Miss, todo está claro. Listo, ya chicos. Entonces vamos a quedar hasta ahí. Estos minutitos que nos quedan, resuelvan las tareas de clase, por favor. Nos vemos la siguiente clase. Chao chicos, cuídense mucho. Chao, Miss, cuídese. Chao chicos. Chao, profe. Chao, profe. Chao chicos.